El norte de México no es un lugar, es una prueba, un territorio donde el sol no perdona, donde la tierra se abre como una herida antigua y el viento arrastra historias de pólvora, sudor y sangre. En ese norte indomable, donde solo los fuertes aprenden a sobrevivir, nació una leyenda. No nació en un palacio, no nació entre honores ni estandartes, nació en el polvo y en la rabia. Su nombre de pila fue Doroteo Arango, pero el mundo lo recordaría como Pancho Villa, antes de ser general. Fue niño, antes de ser mito, fue hambre. Doroteo nació en una hacienda donde la injusticia era ley y la pobreza, destino. Desde pequeño aprendió que la vida del campesino valía menos que el ganado del patrón. Vio a su madre trabajar hasta el agotamiento, vio a su padre morir demasiado pronto y entendió algo que marcaría su espíritu para siempre. En México, la justicia no caía del cielo, había que arrebatarla. La infancia no le duró mucho. Nunca les dura a los que nacen pobres. Un día, el abuso cruzó una línea que no tenía regreso. El patrón, símbolo de un sistema podrido, atentó contra lo único sagrado que Doroteo tenía, su familia. Y entonces, el muchacho dejó de ser niño. En un instante de furia, de miedo y de dignidad herida, tomó un arma y disparó. Ese disparo no solo cambió su vida, ese disparo anunció el nacimiento de un fuera de la ley y, sin saberlo, de un futuro revolucionario. Desde ese momento, Doroteo Arango murió y comenzó la huida. Se internó en la sierra, ese refugio de bandidos, rebeldes y hombres sin perdón. Ahí aprendió a vivir como los lobos, alerta, rápido, letal cuando era necesario. Aprendió a robar para comer, a cabalgar durante días sin descanso, a desconfiar de todo, menos de su instinto. Fue en esos caminos polvorientos donde el nombre Pancho Villa empezó a escucharse como un susurro, primero como bandido, luego como líder, porque Villa no solo robaba, repartía, no solo huía, protegía. Y eso, en una tierra olvidada por el gobierno, lo convirtió en esperanza. Mientras los ricos temblaban al oír su nombre, los pobres lo pronunciaban como una oración. Villa tenía algo que ningún otro bandolero poseía: carisma, un magnetismo salvaje, casi animal. Los hombres lo seguían no por miedo, sino por lealtad. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, el norte ya tenía a su guerrero, Francisco I. Madero encendió la chispa contra la dictadura de Porfirio Díaz, pero fue Pancho Villa quien convirtió esa chispa en incendio. Con un ejército improvisado, formado por campesinos, vaqueros, mineros y hombres rotos por el sistema, Villa entró a la historia montado en su caballo, con el rifle al hombro y la mirada encendida. Así nació la División del Norte. No era un ejército común, era un huracán. Avanzaban como la tormenta, rápidos, impredecibles, devastadores. Villa entendía la guerra como entendía la vida, sin reglas injustas. Usaba el ferrocarril como arma, atacaba por sorpresa, se retiraba antes de que el enemigo reaccionara. Mientras los generales del antiguo régimen pensaban en estrategias de escritorio, Villa pensaba como cazador. Y ganaba, batalla tras batalla. Su fama crecía. Tomó ciudades clave, humilló al ejército federal y se convirtió en el terror de los poderosos, pero también en el protector de los olvidados. Villa repartía tierras, pagaba a sus soldados, castigaba a los abusivos y defendía a los campesinos. No era un santo, era un hombre, violento, impulsivo, contradictorio. El pueblo no veía sus errores, veía su coraje. Mientras otros hablaban de revolución, Villa la ejecutaba con balas y decisiones inmediatas. Para muchos, era un bandido con poder. Para otros, el único hombre capaz de enfrentar al sistema
que los había condenado desde el nacimiento. El norte ya tenía un símbolo, un centauro. Decían que Villa era mitad hombre, mitad caballo, que dormía poco, que comía rápido, que peleaba sin miedo. Decían que aparecía donde nadie lo esperaba, que sus balas encontraban siempre el objetivo, que su risa resonaba incluso en medio del combate. Mito y realidad comenzaron a mezclarse, hasta que nadie supo dónde terminaba el hombre y comenzaba la leyenda. Pero toda leyenda tiene un precio. El poder atrae enemigos. La gloria despierta traiciones. Y la revolución no perdona a nadie. Mientras Villa crecía en el norte, en el centro del país se gestaban intrigas, ambiciones y futuros enfrentamientos. Aliados de hoy serían enemigos mañana. Los ideales comenzarían a chocar con el poder real. Y Pancho Villa, el hombre que había aprendido a vivir huyendo, pronto descubriría que el enemigo más peligroso no siempre viene de frente, sino desde dentro. El centauro del norte había despertado, y México jamás volvería a ser el mismo. La revolución no se rompe de golpe, se quiebra lentamente, como una bala que atraviesa el alma. Cuando el norte ya coreaba su nombre, y la división del norte marchaba como un trueno, Pancho Villa creyó que la lucha aún era clara. Justicia contra tiranía, pueblo contra abuso. Pero la historia tenía otros planes, porque cuando el enemigo cae, los aliados empiezan a mirarse con desconfianza. Y ahí comenzó la traición. Los líderes revolucionarios, unidos solo por la necesidad de derrocar a Porfirio Díaz, empezaron a disputarse el futuro del país. El poder dejó de ser un medio y se volvió el objetivo. En el centro del tablero surgió Venustiano Carranza, político frío, calculador, convencido de que la revolución debía obedecer al escritorio y no al caballo. Carranza no confiaba en Villa. Villa no obedecía a Carranza. Mientras el primero escribía decretos, el segundo ganaba batallas. Mientras uno hablaba de leyes, el otro repartía tierras. Era inevitable. El choque sería brutal. Y para enfrentar al centauro del norte, Carranza tenía un estratega silencioso y letal: Álvaro Obregón. La guerra entre revolucionarios fue más cruel que la lucha contra el antiguo régimen. Ya no se trataba de ideales, sino de sobrevivir. En 1915, el destino de Villa se enfrentó a su mayor prueba en la batalla de Celaya. Ahí, la audacia chocó contra la estrategia moderna. Las cargas de caballería, gloriosas y temerarias, fueron masacradas por ametralladoras y trincheras. Por primera vez, Villa perdió. No fue una derrota, fue un golpe al mito. La división del norte quedó destrozada. Los hombres que antes seguían a Villa con fe ciega comenzaron a dudar. El centauro, herido pero no vencido, se replegó hacia el norte, perseguido por el nuevo gobierno que ahora lo llamaba traidor, bandido, enemigo del Estado. El héroe del pueblo fue declarado proscrito, pero Villa no sabía rendirse. Nunca aprendió a hacerlo. Acorralado, sin recursos, traicionado por antiguos aliados y con una recompensa sobre su cabeza, decidió cruzar una línea que cambiaría su destino para siempre. En 1916, al mando de un pequeño grupo de hombres, atacó Columbus, Nuevo México. Fue la primera y única invasión extranjera al territorio continental de Estados Unidos en el siglo XX. El mundo contuvo el aliento. Estados Unidos respondió con furia. El general Pershing encabezó una expedición militar para capturarlo vivo o muerto. Aviones, soldados, tecnología moderna contra un hombre que conocía el desierto como nadie. Durante meses, el ejército más poderoso del mundo lo buscó y fracasó. Villa se volvió fantasma. Aparecía y desaparecía entre montañas, pueblos y sombras. Sobrevivía con lo mínimo, protegido por campesinos que aún lo veían como uno de los suyos. Ya no lideraba ejércitos, pero seguía desafiando imperios.
El mito, aunque herido, se negaba a morir. Con el paso de los años, la revolución se institucionalizó. Los antiguos rebeldes se convirtieron en presidentes. El país quiso olvidar la sangre, las traiciones y a los hombres incómodos. Villa era uno de ellos. Demasiado popular para ser ignorado, demasiado peligroso para dejarlo libre. En 1920 aceptó retirarse. Se le concedió una hacienda en Canutillo, Durango. El guerrero se convirtió en agricultor, o al menos eso creyeron, porque incluso desarmado, Pancho Villa seguía siendo Pancho Villa. Seguía hablando, seguía opinando, seguía siendo símbolo. Y los símbolos asustan. El 20 de julio de 1923, en Parral, Chihuahua, el pasado lo alcanzó. Mientras viajaba en su automóvil, una emboscada silenciosa se activó. Disparos, gritos, polvo. En segundos, el Centauro del Norte cayó. No en el campo de batalla, no frente a un ejército, sino por órdenes que nunca se firmaron, pero todos entendieron. Así mueren los mitos incómodos. Pero la muerte no fue el final, porque Pancho Villa no pertenece a una tumba, pertenece a la memoria, a las canciones, a las historias que se cuentan junto al fuego. Fue héroe y villano, libertador y bandido, hombre de errores brutales y lealtades inquebrantables. Fue la contradicción perfecta de una revolución imperfecta. Villa encarnó al México indomable, al que no pide permiso, al que no baja la cabeza. Hoy su figura sigue cabalgando en el imaginario colectivo, no como un santo, sino como lo que realmente fue, un hombre surgido del polvo que se atrevió a enfrentar al poder y a pagar el precio. Porque mientras existan injusticias, mientras haya pueblos olvidados, mientras alguien se atreva a desafiar lo imposible, el Centauro del Norte seguirá vivo. La muerte de un hombre puede cerrar una historia, pero la muerte de un símbolo solo la multiplica. Cuando Pancho Villa cayó en Parral, el silencio no fue paz. Fue un murmullo que se extendió por el norte, por los pueblos, por las cantinas y los caminos de tierra. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. Habían matado a un hombre, no a la leyenda, porque Villa no vivía solo en su cuerpo. Vivía en la memoria colectiva. Los gobiernos intentaron domesticar su historia. Algunos lo llamaron bandido para justificar su muerte. Otros lo redujeron a nota al pie en los libros oficiales. Pero el pueblo hizo lo que siempre hace, contó la verdad a su manera, en corridos, en relatos nocturnos, en miradas cómplices. Ahí, Pancho Villa seguía cabalgando, no como general, sino como símbolo de rebeldía. Villa representaba algo peligroso para cualquier poder. La idea de que un hombre del pueblo podía levantarse, organizarse y vencer. No por linaje, no por estudios, sino por carácter, por decisión, por hambre de justicia. En un país acostumbrado a obedecer, Villa enseñó a desobedecer, y eso jamás se perdona del todo. Con el paso de los años, México cambió de rostro. Se construyeron instituciones, se firmaron leyes, se levantaron discursos de estabilidad. Pero bajo esa superficie, el eco de la revolución seguía vivo. Y cada vez que la injusticia reaparecía, el nombre de Villa volvía a escucharse, como advertencia. Porque Villa no fue solo un hombre armado, fue una respuesta. Para el campesino sin tierra, fue esperanza. Para el obrero explotado, fue venganza. Para el poderoso, fue miedo. Y el miedo, cuando es profundo, dura generaciones. Los historiadores debatieron su figura. ¿Héroe o criminal? ¿Libertador o asesino? Pero esa pregunta revela más sobre quién la formula que sobre Villa. Él fue hijo de su tiempo, de una violencia estructural que no dejó opciones suaves, de un país donde la ley protegía a unos pocos y abandonaba a millones. Villa no inventó la violencia, la devolvió. Su legado no está en estatuas pulidas
ni en discursos oficiales. Está en la desobediencia civil, en la memoria rebelde, en cada acto donde alguien se atreve a decir no cuando todo el sistema espera obediencia. Villa se convirtió en arquetipo, el del rebelde necesario. Incluso hoy, su figura incomoda, porque recuerda que el poder no es eterno, que el miedo puede cambiar de bando, que la historia no siempre la escriben los vencedores. A veces, la grita el pueblo. En el norte, aún hay quienes juran que su espíritu no murió, que en noches de luna llena, el viento levanta polvo como si un caballo galopara sin jinete, que su risa, grave y desafiante, todavía resuena en las sierras. No importa si es verdad. Lo importante es que la gente quiere creerlo. Las leyendas no buscan exactitud, buscan sentido. Pancho Villa fue el recordatorio de que México también fue forjado por hombres indomables, imperfectos, violentos, generosos, contradictorios. Fue la expresión cruda de una nación que se negó a seguir arrodillada. Por eso, su historia no termina con su muerte. Termina o comienza cada vez que alguien se pregunta si vale la pena levantarse contra lo injusto. Cada vez que el miedo parece más fuerte que la dignidad. Cada vez que la comodidad intenta borrar la memoria. Ahí, Pancho Villa vuelve a montar, no para disparar, sino para recordar que hubo un tiempo en que un hombre del polvo se atrevió a desafiar al poder, y que, aunque lo mataron, nunca lograron callarlo, porque los hombres mueren, las leyendas no. Mientras alguien se atreva a desafiar lo imposible, el centauro del norte seguirá vivo,